a 40 años luz de la Tierra, 7 mundos del tamaño del nuestro, orbitan una estrella roja que está muriendo lentamente. 7 planetas, 3 en la zona habitable, 4 tan cerca de su estrella que sus temperaturas son letales, y todos ellos caben dentro de la órbita de Mercurio. Es el sistema planetario más extraordinario que la humanidad ha descubierto fuera del sistema solar. Se llama TRAPPIST-1. Durante años, este sistema fue descrito por la NASA como nuestra mejor oportunidad para encontrar vida fuera de la Tierra. 3 mundos potencialmente habitables. Una estrella tan pequeña y débil que, vista desde uno de sus planetas, ocuparía 10 veces más cielo que el Sol visto desde aquí. Un cielo rojo permanente. Un sistema que parecía hecho a medida para responder, de una vez por todas, la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Estamos solos? Y entonces, en 2023, la humanidad apuntó hacia ese sistema el instrumento óptico más caro y más preciso que ha construido nunca. El telescopio espacial James Webb. Un espejo dorado de 6,5 metros, 100 veces más sensible que el Hubble, capaz de medir la composición química de atmósferas planetarias a docenas de años luz de distancia. Webb observó 4 tránsitos del cuarto planeta del sistema, TRAPPIST-1e. Ese era el favorito, el único en la zona habitable que orbita la estrella en condiciones donde el agua líquida sería físicamente posible, si la atmósfera existe. Los datos se procesaron durante 2 años, y los resultados, publicados en septiembre y diciembre de 2025 en la revista Astrophysical Journal Letters, han dejado a la comunidad astronómica en una posición que pocos esperaban. No es que el James Webb haya encontrado vida. No es que el James Webb no haya encontrado nada. Es algo más extraño. El James Webb encontró una señal que nadie sabe interpretar. Una señal que, según el equipo principal del proyecto, podría significar 3 cosas completamente distintas. Podría ser la huella química de un mundo helado con océanos subterráneos. Podría ser la firma atmosférica de un planeta del tipo Titán, una luna helada de Saturno trasladada al tamaño de la Tierra. O podría ser ruido de la propia estrella, una contaminación de los datos que estamos confundiendo con un descubrimiento. 3 explicaciones radicalmente distintas para los mismos datos. Y la elección entre las 3 no es trivial, porque si la primera es correcta, TRAPPIST-1 es uno de los mundos más prometedores que la humanidad ha encontrado nunca para la vida. Si la segunda es correcta, es un mundo extremo, exótico, con química completamente distinta a la nuestra. Y si la tercera es correcta, lo que el James Webb está revelando no es información sobre el planeta, sino sobre el silencio cósmico. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué encontró el James Webb en TRAPPIST-1e. Vas a entender por qué los 3 mundos interiores del sistema, los planetas B, C y D, han sido prácticamente descartados como candidatos a la vida. Y vas a entender por qué la respuesta a la pregunta de si estamos solos, en este momento histórico que estamos viviendo, depende casi exclusivamente de un puñado de tránsitos planetarios que se están midiendo desde un telescopio flotando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué es el sistema TRAPPIST-1, por qué sus 7 planetas son únicos en la galaxia conocida, y por qué los astrónomos llevan 8 años considerándolo nuestra mejor apuesta para encontrar vida. Vas a entender qué tipo de estrella es TRAPPIST-1, por qué es violenta, y por qué su violencia podría haber esterilizado a sus planetas mucho antes de que la vida tuviera una oportunidad de surgir. Vas a entender qué encontró el James Webb cuando observó TRAPPIST-1b y TRAPPIST-1c. Vas a entender el resultado decepcionante para TRAPPIST-1d,
y vas a entender la ambigüedad inquietante de TRAPPIST-1e. Vas a entender la posibilidad de un mundo titán a tamaño Tierra, lleno de metano y nitrógeno, donde una bioquímica completamente distinta a la nuestra podría estar operando. Y vas a entender por qué, en los próximos 5 años, el sistema TRAPPIST-1 va a darnos la respuesta más definitiva que jamás hayamos tenido sobre si las enanas rojas, que son el 75% de todas las estrellas de la galaxia, pueden albergar vida. Una respuesta que, sea cual sea, va a cambiar la astrobiología para siempre. Para entender la importancia de TRAPPIST-1, hay que entender por qué es un sistema único. En 2017, un equipo internacional dirigido por el astrónomo belga Michael Gillon anunció el descubrimiento de 7 planetas orbitando una estrella enana ultrafría a 40 años luz de la Tierra. La estrella se llamaba TRAPPIST-1, por el telescopio en Chile que la había observado por primera vez. El nombre TRAPPIST viene de las siglas en inglés de Pequeño Telescopio Robótico para Tránsitos Planetarios y Planetesimales. La estrella es minúscula, apenas el 8% de la masa del Sol, apenas un poco más grande que el planeta Júpiter, tan fría que su luz, si la viéramos directamente, sería de un rojo profundo, casi infrarrojo, parecido al brillo de una brasa moribunda. Pero alrededor de esa brasa diminuta, 7 planetas. Para entender la magnitud de ese descubrimiento, hay que recordar el contexto. En 1995, cuando se descubrió el primer exoplaneta confirmado alrededor de una estrella similar al Sol, la humanidad pasó de conocer un sistema planetario, el nuestro, a conocer 2. 30 años después, en 2026, el catálogo oficial de exoplanetas confirmados supera los 5.800. Pero entre todos esos planetas, TRAPPIST-1 ocupa una posición única. Es el sistema con más planetas terrestres confirmados que conocemos. Es el único con 3 planetas en la zona habitable simultáneamente. Y es uno de los pocos donde todos los planetas transitan, vistos desde la Tierra, lo que permite caracterizar sus atmósferas. Cuando Gillon anunció el descubrimiento, NASA convocó una rueda de prensa en directo. Los medios de todo el mundo cubrieron el evento. La portada de la revista Nature, donde se publicó el estudio principal, mostraba una representación artística del sistema. Era el momento más emocionante en la búsqueda de mundos habitables desde la confirmación del primer exoplaneta. Los nombraron por orden de proximidad a la estrella. Los 7 con un tamaño parecido al de la Tierra. Algunos un poco más grandes, otros un poco más pequeños, y todos extraordinariamente cerca de la estrella. Para que te hagas una idea de la escala, en nuestro sistema solar, Mercurio orbita al Sol a unos 58 millones de kilómetros. En TRAPPIST-1, el planeta más exterior, el TRAPPIST-1H, orbita a la estrella a apenas 9 millones de kilómetros, 6 veces más cerca que Mercurio del Sol. Los 7 planetas de TRAPPIST-1 caben, todos juntos, dentro de la órbita de Mercurio. Es un sistema planetario en miniatura. Eso tiene consecuencias muy concretas para los habitantes hipotéticos de esos mundos. La primera consecuencia es que los años son muy cortos. TRAPPIST-1b da una vuelta completa a su estrella en 1 día y medio. TRAPPIST-1c en 2 días y medio. TRAPPIST-1e, el favorito de los astrobiólogos, en 6 días. Lo que para nosotros es 1 año, para alguien en TRAPPIST-1 serían 60 años. La segunda consecuencia es la rotación bloqueada. Los 7 planetas de TRAPPIST-1, debido a su proximidad a la estrella, están casi con seguridad en lo que se llama acoplamiento de marea. Eso significa que muestran siempre la misma cara a la estrella. Como la Luna a la Tierra. Un lado de cada planeta TRAPPIST está en pleno día permanente. El otro lado en noche eterna.
no hay amaneceres, no hay anocheceres, no hay rotación de cielos. Si vivieras en TRAPPIST 1e, vivirías en uno de dos extremos. O en un mundo donde la estrella roja está siempre en el mismo punto del cielo, o en un mundo donde no hay estrella, solo oscuridad. Y si tienes suerte, las luces tenues de los otros 6 planetas vecinos. La tercera consecuencia es la cercanía mutua. En el cielo de TRAPPIST 1e, los otros 6 planetas no son puntos lejanos como Marte o Júpiter, vistos desde la Tierra. Son discos visibles a simple vista. Cuando TRAPPIST 1d pasa cerca de TRAPPIST 1e, lo verías en el cielo como una luna grande, aproximadamente del tamaño aparente de la luna terrestre vista desde aquí. Cuando TRAPPIST 1f está en oposición, también es claramente visible. TRAPPIST 1g aparece y desaparece según las geometrías orbitales. El cielo de TRAPPIST 1e nunca está vacío, siempre tiene compañía. Si pudieras estar de pie en la cara diurna de TRAPPIST 1e en este momento, lo que verías sería esto. Una estrella roja que ocupa 10 veces más cielo que el Sol visto desde la Tierra, pero 10 veces menos brillante. Una luz cálida, infrarroja, sin la blancura del mediodía terrestre. El paisaje, dependiendo de si hay atmósfera, podría ser un mar congelado o un océano global. Si hay atmósfera. Si no la hay, una superficie pelada de roca a temperaturas en torno a 0 grados centígrados. A tu alrededor, en el cielo, los discos lentos de tus mundos vecinos se moverían en formaciones casi visibles, a simple vista. Y si te giraras hacia atrás, hacia la cara nocturna del planeta, verías la oscuridad más profunda que cualquier humano ha visto nunca. Sin sol, sin luna, sin estrellas brillantes en la dirección de la Vía Láctea, porque la enana roja apunta en otra dirección. Solo el resplandor tenue de los otros planetas. Y un cielo casi puramente negro. Ese es el contexto. Ese es el escenario donde, hace 8 años, los astrobiólogos pusieron sus mejores esperanzas. Si la vida puede existir alrededor de una enana roja, decían, TRAPPIST 1 es el lugar para encontrarla. Y si no puede existir alrededor de una enana roja, ese resultado también nos dice algo enorme. Porque las enanas rojas son el 75% de todas las estrellas de la Vía Láctea. Para entender lo que el James Webb ha encontrado en TRAPPIST 1, hay que entender primero qué tipo de estrella es la que está en el centro del sistema. ¿Y por qué esa estrella es un problema? TRAPPIST 1 es una enana roja ultrafría. Las enanas rojas son las estrellas más comunes del universo. Pequeñas, frías, longevas. Una enana roja típica vive 100.000 millones de años o más, varias veces más que la edad actual del universo. Eso es atractivo para la vida. Mucho tiempo, mucha estabilidad. Pero hay un problema. Las enanas rojas son violentas. Aunque emiten poca luz visible, las enanas rojas producen erupciones electromagnéticas extraordinariamente intensas. Llamaradas estelares de rayos ultravioleta y rayos X que pueden ser cientos o miles de veces más violentas que las del Sol. Esas llamaradas alcanzan a los planetas cercanos con una densidad de radiación capaz de ionizar moléculas atmosféricas, romper enlaces de hidrógeno y arrancar literalmente los gases ligeros del cielo de cualquier mundo expuesto. Y los planetas TRAPPIST están extraordinariamente cerca de TRAPPIST 1. Tan cerca que reciben, cada pocos días, una dosis de radiación que incluye flares masivas registradas por el Spitzer y por instrumentos terrestres antes incluso de que el Webb llegara a la escena. La pregunta que la astrobiología llevaba haciéndose desde el descubrimiento de TRAPPIST en 2017 era esta. ¿Pueden los planetas de una enana roja, sometidos durante miles de millones de años a este bombardeo, mantener una atmósfera? Si la respuesta es no,
las enanas rojas no son anfitrionas viables para la vida. Y como son el 75% de las estrellas de la galaxia, eso reduciría drásticamente las posibilidades de encontrar vida en cualquier lugar del cosmos cercano. Si la respuesta es sí, entonces hay miles de millones de mundos potencialmente habitables esperando ser descubiertos. El James Webb, desde 2022, lleva intentando responder esa pregunta. Y ha empezado por TRAPPIST. Antes de entrar en los resultados, conviene entender qué es exactamente el James Webb y por qué tiene la capacidad técnica para hacer este tipo de observación. El James Webb es el telescopio espacial más caro y más complejo que la humanidad ha construido. Costó aproximadamente $10.000 millones. Tardó 30 años en pasar del diseño conceptual al lanzamiento. Y fue el resultado de una colaboración entre 3 agencias espaciales: NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Su elemento más visible es un espejo principal de 6,5 metros de diámetro, formado por 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro. El oro no es decorativo, es la mejor superficie reflectora conocida para luz infrarroja, y todo lo que el Webb hace está diseñado para infrarrojo. Esa elección tiene una razón fundamental: la luz que viene de objetos muy distantes, o la luz que pasa a través de atmósferas relativamente frías, se desplaza hacia el infrarrojo. La radiación que llega de planetas alrededor de enanas rojas está concentrada en infrarrojo. Y las firmas espectrales de las moléculas más interesantes para la astrobiología, agua, metano, dióxido de carbono, ozono, tienen sus huellas más fuertes en rangos infrarrojos. El Hubble, lanzado en 1990, observa principalmente luz visible. Eso lo hace excelente para fotografías espectaculares de galaxias y nebulosas, pero no es óptimo para caracterizar atmósferas planetarias frías. El Webb fue diseñado para hacer exactamente lo que el Hubble no podía hacer. Y entre sus muchos objetivos, la espectroscopia de transmisión de exoplanetas es uno de los más prominentes. El Webb está orbitando el segundo punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra, un punto de equilibrio gravitatorio a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en la dirección opuesta al Sol. Desde allí, el telescopio está protegido del calor terrestre. Un escudo solar enorme, del tamaño de una pista de tenis, mantiene los instrumentos a temperaturas extremadamente bajas, cercanas al cero absoluto. Eso reduce el ruido térmico que de otra manera enmascararía las señales infrarrojas que el Webb intenta captar. Es, literalmente, el detector infrarrojo más frío y más sensible que la humanidad ha colocado en el espacio. Hay un detalle importante sobre el Webb que pocas personas conocen. El Webb fue diseñado en los años 90. En esa época no se sabía que existían exoplanetas terrestres alrededor de estrellas como TRAPPIST-1. Los primeros exoplanetas se descubrieron en 1995 y eran gigantes gaseosos. La existencia de sistemas como TRAPPIST-1 no se confirmó hasta 2017. Eso significa que cuando el Webb fue diseñado, no estaba pensado específicamente para el tipo de observación que ahora intenta hacer en TRAPPIST-1e. Es como si la humanidad hubiera construido un microscopio extraordinario en los años 90. Lo hubiera lanzado al espacio en 2021. Y entonces hubiera descubierto que los objetos más interesantes de estudiar son organismos 10 veces más pequeños que cualquier cosa que el microscopio fue diseñado para resolver. El Webb funciona en TRAPPIST-1, pero está cerca del límite de sus capacidades técnicas. Esa es una de las razones por las que los datos son ambiguos. La técnica que el Webb usa para estudiar atmósferas planetarias se llama espectroscopia de transmisión. ¿Funciona así? Cuando un planeta pasa por delante de su estrella, visto desde el ángulo de observación correcto, la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta
antes de llegar al telescopio. Si el planeta no tiene atmósfera, esa luz pasa sin alterarse. El espectro de la estrella vista durante el tránsito es idéntico al espectro de la estrella vista cuando el planeta no está delante. Si el planeta tiene atmósfera, en cambio la atmósfera absorbe ciertas longitudes de onda específicas. Cada molécula tiene una huella espectral característica. El dióxido de carbono absorbe en ciertos rangos, el vapor de agua en otros, el metano, el ozono, el oxígeno molecular, todos tienen firmas distintivas. Si el espectro durante el tránsito muestra esas firmas, el planeta tiene atmósfera y además podemos saber qué moléculas la componen. Es la técnica más poderosa que la astronomía tiene actualmente para caracterizar exoplanetas. El primer planeta de TRAPPIST que el Webb observó con esta técnica fue TRAPPIST-1b. TRAPPIST-1b es el más cercano a la estrella. Recibe aproximadamente 4 veces más radiación que la Tierra recibe del Sol. Es probablemente un mundo abrasador, donde la temperatura superficial supera los 200 grados centígrados. No estaba en la zona habitable. Pero era importante caracterizarlo porque, si Webb podía detectar atmósfera en él, podría detectarla también en los mundos exteriores. El resultado, publicado en marzo de 2023, fue desalentador. TRAPPIST-1b no tiene atmósfera detectable. O bien la atmósfera fue arrancada por el viento estelar y las llamaradas de la enana roja, o bien nunca tuvo una atmósfera densa, o bien tiene una atmósfera tan tenue que está por debajo del umbral de detección del Webb. El planeta es básicamente una roca expuesta al espacio. El segundo planeta fue TRAPPIST-1c, observado en 2023 también. Mismo resultado. TRAPPIST-1c, según los datos del Webb, no tiene una atmósfera densa. La temperatura superficial es de aproximadamente 107 grados centígrados, demasiado caliente para agua líquida. Y no hay evidencia de atmósfera espesa, lo que significa que probablemente también es una roca pelada. El tercer planeta, TRAPPIST-1d, fue observado más tarde. Aunque está más lejos de la estrella que los dos primeros, sigue recibiendo más radiación que la Tierra recibe del Sol. Los resultados de TRAPPIST-1 de SECUN publicaron en 2024 y 2025. Tampoco tiene atmósfera detectable. 3 planetas observados. 3 resultados negativos. 3 mundos del tamaño de la Tierra, en órbita de su estrella, sin atmósferas significativas. Eso confirmaba el peor escenario para la habitabilidad de las enanas rojas. La radiación violenta de la estrella había, aparentemente, esterilizado a los mundos interiores del sistema. Y entonces llegó el cuarto planeta. TRAPPIST-1e. TRAPPIST-1e es el cuarto planeta del sistema. Y el primero que orbita dentro de la zona habitable. Eso significa que la cantidad de radiación que recibe de la estrella es comparable a la que la Tierra recibe del Sol. Si tuviera una atmósfera, la temperatura superficial podría ser compatible con agua líquida. Es, geométricamente, el mejor candidato del sistema. Y el Webb, en 2023, hizo 4 tránsitos sobre él. 4 pasadas, durante las cuales la luz de TRAPPIST-1 atravesó la atmósfera potencial del planeta antes de llegar al telescopio. Los datos fueron procesados durante casi 2 años. Y los resultados, publicados en septiembre de 2025, fueron lo más cerca que la humanidad había estado nunca de encontrar atmósfera en un planeta potencialmente habitable fuera del sistema solar. Lo que el Webb encontró en TRAPPIST-1 no fue un sí. Pero tampoco fue un no. Fue algo más raro. Algo que en astrobiología se llama una señal ambigua. El equipo principal del proyecto, llamado JWST-TST Dreams, dirigido por Néstor Espinoza del Space Telescope Science Institute en Baltimore y Nicole Lewis de la Universidad de Cornell, publicó 3 artículos en septiembre y diciembre de 2025 en la revista Astrophysical Journal Letters.
Cada artículo abordaba una pregunta distinta. El primer artículo, dirigido por Spinoza, presentaba los datos brutos de los 4 tránsitos. Los espectros mostraban algo. Una señal por encima del ruido instrumental. Una desviación respecto a lo que se esperaría de un planeta sin atmósfera. Pero la señal no era inequívoca. Era compatible con varios escenarios atmosféricos distintos. El segundo artículo, dirigido por Anna Glidden, del MIT, intentaba caracterizar qué tipo de atmósfera podría ser. Tras descartar varias hipótesis, el equipo llegó a 3 escenarios posibles. Escenario 1. TRAPPIST-1 tiene una atmósfera secundaria rica en nitrógeno, parecida a la terrestre pero sin tanto oxígeno. Esa atmósfera contendría trazas de metano. La superficie podría tener océanos globales, o, dependiendo de la temperatura efectiva, una capa de hielo. Si este escenario es correcto, TRAPPIST-1 es el mundo extrasolar más parecido a la Tierra que se ha descubierto. Y candidato número 1 para albergar vida microbiana. Escenario 2. TRAPPIST-1 tiene una atmósfera estilo Titán. Titán es la luna más grande de Saturno. Tiene una atmósfera densa de nitrógeno con metano abundante. En su superficie hay lagos de metano líquido, una fotoquímica compleja y una bioquímica que, si existe, está basada en moléculas completamente distintas a las del agua y el carbono que conocemos. Si TRAPPIST-1 es un titán a escala terrestre, eso lo convertiría en el primer mundo conocido fuera del sistema solar donde una bioquímica alternativa podría estar operando. Escenario 3. TRAPPIST-1 no tiene atmósfera. Es una roca pelada como sus 3 vecinos interiores. La señal que el web está viendo es contaminación de la propia estrella. Llamaradas, manchas estelares, oscilaciones magnéticas que producen variaciones en el espectro de TRAPPIST-1 que se confunden con firmas atmosféricas planetarias. 3 escenarios. 3 mundos completamente distintos compatibles con los mismos datos. Hay algo que merece destacarse aquí. Los 3 escenarios no son producto de imaginación libre. Son las 3 únicas explicaciones físicas razonables que los modelos atmosféricos contemporáneos producen al ajustarlos a los datos del web. Otras hipótesis han sido descartadas por el propio análisis. Por ejemplo, una atmósfera primordial rica en hidrógeno, similar a la de Júpiter pero a tamaño Tierra. Esa hipótesis quedó descartada en los primeros tránsitos. Si TRAPPIST-1 tuviera una envoltura espesa de hidrógeno, el web la habría visto claramente. Y no la vio. Otra hipótesis descartada es una atmósfera tipo Venus, dominada por dióxido de carbono a presiones muy altas. Los datos también la excluyen. Y otra es una atmósfera tipo Marte, muy fina, dominada por dióxido de carbono a presiones muy bajas. También excluida, lo que queda son los 3 escenarios mencionados. Atmósfera secundaria estilo Tierra. Atmósfera estilo Titán. Sin atmósfera, es decir, los datos del web no son completamente abiertos. Han eliminado varias posibilidades, solo quedan 3 en pie. Y de esas 3, 2 implican vida potencial. Y aquí entró el tercer artículo, publicado en diciembre de 2025, dirigido por Sukrit Ranjan de la Universidad de Arizona. Ranjan hizo algo importante. Aplicó modelos fotoquímicos detallados al escenario del Titán a tamaño Tierra. Si TRAPPIST-1 tuviera una atmósfera de nitrógeno con metano abundante, el metano debería estar produciendo, por reacciones fotoquímicas inducidas por la radiación estelar, otras moléculas detectables. Específicamente, debería estar produciendo monóxido de carbono. Y posiblemente dióxido de carbono. Esas moléculas, en el escenario Titán, deberían tener firmas espectrales detectables por el web, pero los datos del web no muestran claramente esas firmas. La conclusión de Ranjan fue cautelosa, pero clara. El indicio de metano en TRAPPIST-1 es probablemente ruido del propio TRAPPIST-1. La estrella tiene metano en su atmósfera, igual que muchas otras enanas rojas. Y las llamaradas y manchas estelares de TRAPPIST-1
producen variaciones en cómo ese metano contamina los espectros que el Webb detecta. Lo que parecía un indicio del planeta podría ser, en realidad, ruido de la estrella. Esa es la situación honesta en abril de 2026. TRAPPIST-1b CD, sin atmósferas detectables. TRIPPIST-1e, una señal débil que podría ser una atmósfera tipo Titán, una atmósfera secundaria parecida a la terrestre o ruido estelar. Y la única manera de discriminar entre las tres opciones es seguir observando. El equipo del Webb tiene aprobadas hasta finales de 2027 casi 20 tránsitos adicionales de TRAPPIST-1e. Cada tránsito añade datos. Cada conjunto de datos reduce la incertidumbre. Cuando se acumulen 20 tránsitos, la señal de fondo de la estrella se promediará. La señal del planeta, si existe, se reforzará. Y entonces sabremos. Pero hay otra cosa que está siendo planificada simultáneamente. Una técnica nueva, propuesta por el propio equipo DREAMS, que se llama observación de tránsito dual. La idea es la siguiente. A veces, en la geometría orbital del sistema TRAPPIST, dos planetas pasan por delante de la estrella casi al mismo tiempo. Específicamente TRAPPIST-1b, que ya sabemos que no tiene atmósfera, puede transitar simultáneamente con TRAPPIST-1e. Si en ese tránsito dual el espectro de TRAPPIST-1e muestra firmas que el de TRAPPIST-1b no muestra, esas firmas no pueden venir de la estrella. Tienen que venir del planeta. Es una manera de calibrar el ruido estelar usando un planeta sin atmósfera como referencia. Y permite separar, con una claridad que no había sido posible hasta ahora, lo que viene del planeta de lo que viene de la estrella. Esa técnica está siendo aplicada a partir de 2026. Y combinada con los nuevos tránsitos directos, debería darnos una respuesta cuasi definitiva sobre TRAPPIST-1 en los próximos 2 a 3 años. Para entender por qué TRAPPIST-1 ha generado tanta atención, hay que entender qué significaría cada uno de los tres escenarios. Empecemos por el escenario más conservador. Si TRAPPIST-1 es una roca pelada, sin atmósfera, eso significa que la radiación violenta de la enana roja TRAPPIST-1 ha sido capaz de arrancar las atmósferas de 4 planetas terrestres consecutivos. No solo de los mundos interiores cercanos a la estrella, también del primer planeta de la zona habitable. Eso sería una conclusión devastadora para la habitabilidad de las enanas rojas en general. Porque significa que la zona habitable definida por la radiación visible no es relevante. Lo que importa es la actividad magnética y las llamaradas. Y esas pueden esterilizar planetas mucho más allá de donde el agua líquida sería térmicamente posible. Si TRAPPIST-1 es una roca pelada, las enanas rojas, que son el 75% de todas las estrellas de la galaxia, probablemente no albergan vida. Eso reduciría las estimaciones de mundos habitables en la Vía Láctea entre 1 y 2 órdenes de magnitud. Ahora el escenario intermedio. Si TRAPPIST-1 es un titán a tamaño Tierra, con atmósfera densa de nitrógeno y metano, hay océanos de hidrocarburos en Mindovitsin, su superficie. Posiblemente lagos de metano líquido. Posiblemente una bioquímica completamente alternativa a la nuestra. Eso sería extraordinario. No por la posibilidad de vida tipo terrestre, que en un titán sería imposible, sino por la posibilidad de vida basada en química completamente distinta. Vida que use metano como solvente en lugar de agua. Vida que metabolice hidrocarburos en lugar de azúcares. Una bioquímica alternativa, en TRAPPIST-1e, sería un descubrimiento del nivel de Copérnico. Demostraría que la vida no requiere las condiciones específicas de la Tierra, que puede surgir en circunstancias completamente distintas a las que produjeron a los seres terrestres. Sería el primer ejemplo conocido en la galaxia de que la vida no es un fenómeno único atado a una sola química. Y el escenario más optimista.
Si TRAPPIST-1 tiene una atmósfera secundaria parecida a la terrestre, con nitrógeno como componente principal, posiblemente con vapor de agua, posiblemente con trazas de oxígeno o de ozono, entonces es candidato directo para la pregunta más importante de la astrobiología. Una atmósfera de nitrógeno y oxígeno en un mundo del tamaño de la Tierra, en la zona habitable de su estrella, es, según todos los modelos atmosféricos conocidos, una firma biológica. El oxígeno molecular en cantidades elevadas no se sostiene mucho tiempo en una atmósfera planetaria sin ser repuesto continuamente. En la Tierra, el oxígeno es repuesto por la fotosíntesis. Sin vida, el oxígeno terrestre desaparecería en unos pocos miles de años. Si TRAPPIST-1 tiene una atmósfera con oxígeno detectable, eso sería extraordinariamente difícil de explicar sin invocar un proceso biológico. Esa es la posibilidad que ha mantenido a la comunidad astronómica en suspenso durante los últimos meses. No la posibilidad de que el Webb encontrara una nave alienígena. No la posibilidad de que el Webb encontrara una señal de radio. La posibilidad de que el Webb encontrara una atmósfera con la combinación química específica que, en cualquier escenario natural, requiere vida microbiana operando continuamente para mantenerse. Hay que ser preciso aquí. Hasta abril de 2026, ninguna de las observaciones publicadas del Webb ha demostrado oxígeno en TRAPPIST-1e. Lo que se ha visto son indicios débiles de algo. Y los modelos fotoquímicos sugieren que ese algo, si existe, es más compatible con metano que con oxígeno. Pero la posibilidad sigue abierta. Y los próximos 20 tránsitos del Webb, combinados con la técnica de tránsito dual, van a refinar la respuesta hasta el punto de hacerla casi definitiva. Y aquí es donde la historia se vuelve genuinamente filosófica. Porque, dependiendo del resultado, las próximas décadas de la búsqueda de vida en el universo van a tomar una de dos direcciones radicalmente distintas. Si TRAPPIST-1 tiene una atmósfera robusta, especialmente si tiene oxígeno, la búsqueda de vida se van a enfocar masivamente en sistemas similares. En enanas rojas con planetas terrestres en zonas habitables. Va a haber una avalancha de inversión en telescopios diseñados específicamente para caracterizar esos sistemas. Y la pregunta de Fermi, después de 6 décadas, podría estar a punto de tener su primera respuesta empírica. Si TRAPPIST-1 no tiene atmósfera, la búsqueda se va a desplazar hacia sistemas más raros, hacia planetas alrededor de estrellas tipo Sol, que son el 5% de las estrellas de la galaxia. La cantidad de candidatos disponibles caerá entre 10 y 20 veces. Y el descubrimiento de vida se volverá un proyecto de varias generaciones, no de una sola. Las próximas observaciones del Webb sobre TRAPPIST-1 no van a determinar solo si ese planeta tiene atmósfera. Van a determinar la dirección entera de la astrobiología durante los próximos 50 años. Antes de cerrar, hay que abordar un problema que ha rodeado este descubrimiento desde la publicación del primer paper en septiembre de 2025. Cualquier persona que haya buscado información sobre TRAPPIST-1 en redes sociales en los últimos 6 meses se habrá encontrado con docenas de videos virales con títulos sensacionalistas. NASA descubre vida y la oculta. James Webb encuentra señal alienígena en TRAPPIST. Atmósfera artificial confirmada en planeta extrasolar. Cinturones de Dyson detectados a 40 años luz. Esos videos generan millones de visualizaciones. Pero ninguno se basa en lo que la ciencia real ha publicado. Lo que la ciencia real ha publicado, en abril de 2026, es esto. 3 papers en Astrophysical Journal Letters detallan los datos del Webb sobre TRAPPIST-1e. Los 3 papers son de acceso abierto. Cualquier persona puede leerlos. Los datos brutos del Webb sobre TRAPPIST son también de acceso público a través del Mikulski Archive for Space Telescopes. NASA no oculta nada. Lo que pasa es que los datos son ambiguos. Y la ambigüedad, en ciencia,
no es lo mismo que el secreto. Hay una diferencia importante entre estas dos afirmaciones. 1. La NASA tiene datos que confirman vida en TRAPPIST-1e y los está ocultando. 2. La NASA tiene datos sobre TRAPPIST-1e que no permiten todavía decidir entre tres escenarios distintos, ninguno de los cuales confirma vida directamente. La primera afirmación es falsa. Toda la evidencia disponible en revistas científicas, archivos de datos y comunicados oficiales contradice la idea de un encubrimiento. La segunda afirmación es verdadera. Y es lo que los astrónomos han estado diciendo, en lenguaje técnico, durante todo este año. La diferencia entre las dos afirmaciones puede parecer sutil, pero es enorme. Porque la primera convierte a la NASA en una agencia de espionaje guardando secretos cósmicos. Y la segunda la describe como lo que realmente es. Una agencia científica enfrentándose al límite técnico de un instrumento extraordinario que no fue diseñado originalmente para los planetas pequeños que ahora intenta caracterizar. El propio Sukhrit Ranjan, en sus declaraciones publicadas en diciembre de 2025, lo dijo con palabras que merecen citarse. El James Webb fue diseñado mucho antes de que supiéramos que existían mundos como TRAPPIST. Tenemos suerte de que pueda estudiarlos siquiera. Hay solo un puñado de planetas del tamaño de la Tierra cuya composición atmosférica este telescopio podría medir con detalle. Eso es honestidad técnica, no encubrimiento. El James Webb, contrariamente a lo que la cultura popular asume, no es un instrumento ilimitado. Sus capacidades, aunque extraordinarias, tienen techos físicos. La sensibilidad a moléculas atmosféricas en planetas pequeños, alrededor de estrellas activas, está cerca del límite teórico de lo que un telescopio espacial de 6,5 metros puede hacer. Para superar ese límite hace falta hardware nuevo. NASA lo sabe. Y por eso está desarrollando simultáneamente dos misiones específicas para resolver justamente este tipo de pregunta. La primera es Pandora. Pandora es un satélite pequeño, una SmallSat, que se está desarrollando bajo dirección de Daniel Apay, profesor de astronomía en la Universidad de Arizona. Está programada para lanzamiento en 2026. La función específica de Pandora es monitorizar estrellas con planetas potencialmente habitables antes, durante y después de sus tránsitos. Su objetivo no es competir con el Webb en sensibilidad, sino caracterizar la actividad estelar para que el Webb pueda separar mejor lo que viene de la estrella de lo que viene del planeta. Es un instrumento dedicado al problema exacto que está dificultando los datos de TRAPPIST-1e. Pandora es un buen ejemplo de cómo la ciencia real funciona en la búsqueda de mundos habitables. No con un único instrumento gigante que resuelva todas las preguntas a la vez, sino con varios instrumentos complementarios, cada uno diseñado para responder una pieza del rompecabezas. El Webb hace espectroscopia de transmisión de altísima precisión, pero no puede caracterizar simultáneamente la actividad estelar. Pandora hace exactamente eso. Monitoriza la estrella en luz visible y en luz infrarroja cercana durante períodos largos. Cuando el Webb hace un tránsito, Pandora simultáneamente caracteriza la actividad estelar en ese mismo momento. Y luego los datos se combinan. Lo que el Webb ve, mezclado con lo que Pandora ve, permite separar contribuciones que de otra manera serían indistinguibles. Esa colaboración entre instrumentos no es nueva. Es la forma normal en que la astronomía de precisión funciona desde hace décadas. Pero su aplicación a la caracterización de exoplanetas terrestres es relativamente reciente. Y Pandora es la primera misión específicamente diseñada para esa tarea. La segunda es el Habitable Worlds Observatory, el HWO. HWO es la próxima gran misión astronómica de NASA. Diseñada específicamente para imaging directo de planetas tipo Tierra, alrededor de estrellas tipo Sol.
Lanzamiento previsto para principios de la década de 2040. Cuando HWO entre en operación, no necesitará tránsitos. Podrá ver los planetas directamente, separados de la luz de su estrella mediante coronografía avanzada. Y podrá medir sus atmósferas con sensibilidad muy superior a la del Webb. Si TRAPPIST-1e existe, HWO la observará directamente. Si tiene atmósfera, HWO sabrá qué moléculas contiene. Si tiene oxígeno, HWO lo verá. Pero hasta entonces, durante los próximos 15 años, el Webb sigue siendo lo mejor que tenemos. Y lo que el Webb está mostrando es una señal ambigua que requiere paciencia. Esta es la situación honesta en abril de 2026, lo que está establecido. TRAPPIST-1b, C y D no tienen atmósferas detectables. 3 mundos terrestres en un sistema planetario, expuestos a la radiación violenta de su enana roja, han sido aparentemente esterilizados. TRAPPIST-1e, el primer planeta del sistema en la zona habitable, ha mostrado en 4 tránsitos del Webb una señal débil compatible con 3 escenarios distintos. Lo que no está establecido, si TRAPPIST-1 tiene atmósfera o no. Si esa atmósfera, en caso de existir, es estilo Titán o estilo terrestre secundaria. Si la señal débil del metano es real o ruido estelar. Lo que viene. El equipo DREAMS tiene aprobadas alrededor de 20 observaciones adicionales de TRAPPIST-1, y con el Webb hasta finales de 2027. La técnica de tránsito dual, observando TRAPPIST-1b y TRAPPIST-1e simultáneamente, será aplicada a partir de 2026. Pandora será lanzada en 2026 y empezará a caracterizar la actividad estelar de TRAPPIST-1 con resolución temporal sin precedentes. Y el Habitable Worlds Observatory, en planificación para los años 40, hará la pregunta definitiva con imaging directo. Lo que esto significa. En los próximos 5 años, casi con certeza, la humanidad va a saber si TRAPPIST-1 tiene atmósfera. Si la respuesta es sí, va a saber qué tipo de atmósfera. Y dependiendo del tipo, va a saber si TRAPPIST-1 contiene firmas químicas que la astrobiología considera consistentes con vida microbiana o no. Esa respuesta puede llegar en 2027. Puede llegar en 2028. Puede llegar más tarde. Pero va a llegar. Y aquí es donde la historia se conecta con algo más amplio. Porque TRAPPIST-1 no es el único candidato. Hay otros planetas en zonas habitables de enanas rojas cercanas que el Webb está observando. K218b, a 124 años luz, donde el equipo de Cambridge afirmó haber detectado dimetilsulfuro en abril de 2025, aunque los reanálisis posteriores rebajaron esa confianza significativamente. TOI 700d, en una enana roja, a 100 años luz. Wolf 1069b. Próxima Centauri b, el planeta más cercano a la Tierra, fuera del sistema solar. Cada uno de esos planetas está siendo caracterizado. En la próxima década, la combinación de Webb, Pandora, HWO y los telescopios terrestres de nueva generación, como el Extremely Large Telescope, que el Observatorio Europeo Austral está construyendo en Atacama, va a producir caracterizaciones atmosféricas para varios docenas de planetas habitables. Si la vida microbiana existe alrededor de alguna estrella cercana, en los próximos 10 años empezaremos a verla. Y si no la encontramos en ninguno de los planetas que estamos caracterizando, eso también nos dirá algo. Algo enorme. Algo que la astrobiología llamará el silencio cercano. 5000 a 6000. Cierre. Lo que TRAPPIST-1 nos está enseñando. Hay algo en este caso que va más allá de TRAPPIST-1. Llevamos casi 3 décadas desde el descubrimiento del primer exoplaneta en 1995, esperando que la astronomía nos dé la respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Estamos solos? Y durante las primeras 2 décadas,
La respuesta científica era esencialmente la misma. No lo sabemos. No tenemos los instrumentos. Hay que esperar. Esa fase, la fase del no lo sabemos, está terminando. Estamos entrando en la siguiente, la fase del estamos midiendo. Y la fase del estamos midiendo trae consigo algo que nadie había anticipado del todo. Trae consigo la ambigüedad. La ambigüedad es incómoda. La cultura popular preferiría una respuesta clara. Sí, hay vida en TRAPPIST-1e, o no, no hay vida en TRAPPIST-1e. Pero la ciencia real, en este momento, ofrece 3 escenarios distintos compatibles con los mismos datos. Una atmósfera secundaria casi terrestre. Una atmósfera tipo Titán. Ningún tipo de atmósfera, solo ruido estelar contaminando los espectros. Y la elección entre las 3 requiere más datos, más tiempo, más observaciones. Eso, en sí mismo, es una lección histórica importante, porque significa que la era heroica de la astrobiología no consiste en un único momento eureka donde alguien grita haber encontrado vida. Consiste en años de paciencia incremental, en docenas de tránsitos planetarios, en reanálisis cuidadosos, en modelos fotoquímicos cada vez más detallados, en la lenta acumulación de evidencia hasta que un escenario se vuelve, no espectacularmente, sino estadísticamente robusto. Esa no es la imagen que la cultura popular tiene de los grandes descubrimientos científicos. Pero es exactamente la forma en que la ciencia real funciona cuando está cerca de los límites de lo conocible. Si en los próximos 5 años, la combinación de tránsitos del Webb, observaciones de Pandora y modelados teóricos avanzados llegan a una conclusión robusta sobre TRAPPIST-1e, esa conclusión, sea cual sea, va a ser uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia humana. No porque se anuncie con titulares espectaculares, sino porque la respuesta cambiará para siempre la posición de la humanidad en el universo. Si TRAPPIST-1e tiene una atmósfera tipo terrestre con oxígeno, sabremos que la vida no es exclusiva de la Tierra, que las enanas rojas pueden albergar mundos habitables, que en los miles de millones de sistemas similares en la Vía Láctea, el silencio cósmico podría ser ilusorio, que solo nos faltaba escuchar bien. Si TRAPPIST-1e tiene una atmósfera estilo Titán, sabremos que la bioquímica del universo es más diversa de lo que cualquier laboratorio terrestre ha imaginado, que la vida puede surgir bajo química alternativa, que el catálogo de mundos habitables es incomparablemente más amplio de lo que pensábamos. Si TRAPPIST-1e no tiene atmósfera, sabremos que las enanas rojas, contrariamente a las esperanzas iniciales, no son anfitrionas de vida. Que el 75% de las estrellas de la galaxia están sometidas a una violencia electromagnética demasiado intensa para que sus planetas conserven atmósferas estables. Y entonces, la posibilidad de que estemos solos en una región amplia del universo dejará de ser especulación filosófica. Pasará a ser inferencia respaldada por datos. Cualquiera de las 3 respuestas es histórica. Cualquiera de las 3 reescribe el lugar de la humanidad en el cosmos. Y la respuesta está siendo medida ahora mismo. En este momento, mientras escuchas esto, el telescopio espacial James Webb está flotando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el segundo punto de Lagrange, manteniéndose alineado con un planeta que orbita una estrella roja a 40 años luz, esperando el próximo tránsito en el que la luz de TRAPPIST-1 atravesará la posible atmósfera de TRAPPIST-1e antes de llegar a sus espejos dorados. Cada tránsito es un puñado de minutos. Cada puñado de minutos genera datos que se procesan durante meses. Cada conjunto de datos refina marginalmente la respuesta. Y dentro de 2, 3, 4 años, alguien mirará una gráfica espectroscópica con suficientes tránsitos acumulados, suficiente reducción de ruido estelar,
suficientes verificaciones con tránsitos duales, y verá algo. Verá una respuesta. Una respuesta que la humanidad ha estado esperando, sin saber esperarla del todo, durante toda su historia. La señal anómala que el James Webb ha encontrado en TRAPPIST-1 no es una nave alienígena, no es una transmisión de radio, no es un encubrimiento de NASA. Es algo más sutil, más complejo y más importante. Es el primer susurro químico de un planeta extrasolar potencialmente habitable, llegando a un telescopio humano por primera vez en la historia. Y la humanidad, en este momento, está literalmente intentando entender lo que ese susurro significa. Quizá no signifique nada. Quizá sea ruido de fondo de una estrella violenta. Quizá TRAPPIST-1 sea otra roca pelada como sus 3 hermanos interiores. Y la era de las enanas rojas habitables termine antes de empezar. Pero quizá signifique algo. Quizá sea la primera firma química detectada de un mundo donde en este preciso momento, mientras escuchas esto, hay algo respirando, algo metabolizando, algo que no podríamos llamar consciencia, tal como la conocemos, pero que cumple con la única definición que la biología sabe darle a la palabra: vida. Si ese algo existe, está repitiendo un proceso fotosintético cada momento. Está produciendo gases atmosféricos, está modificando su mundo en formas que sus moléculas dejan registradas en el espectro estelar que pasa a través de su cielo. Y ese espectro está viajando hacia nosotros desde hace 40 años, a la velocidad de la luz, hasta encontrarse con un espejo humano flotando en el vacío del espacio profundo. 40 años luz. A esa distancia, la luz que vemos hoy de TRAPPIST-1 salió de la estrella en 1986. Si TRAPPIST-1 tiene vida, esa vida ya estaba allí entonces. Y la luz que hoy ilumina las dudas de los astrónomos terrestres es luz que pasó por su atmósfera, antes de que la primera persona en este planeta hubiera oído hablar nunca de Internet. 40 años de viaje silencioso por el vacío. 40 años de no saber qué nos estaba llegando. Y ahora, finalmente, alguien está mirando. Esa es la situación real, sin dramatismos artificiales, sin teorías conspirativas, sin ocultamientos de NASA. Hay un planeta a 40 años luz. Hay un telescopio en el espacio profundo midiendo la luz que pasa a través de su posible atmósfera. Hay un equipo de astrónomos en Baltimore, Cornell, MIT, Bristol, Arizona y otras instituciones, analizando los datos cuidadosamente. Hay 3 escenarios posibles, todos publicados, todos discutidos abiertamente. Y en los próximos 5 años, uno de los 3 se va a confirmar. La pregunta que TRAPPIST-1 le hace a la humanidad no es si la NASA está ocultando algo. Es si estamos preparados para aceptar la respuesta, sea cual sea. Si la vida está ahí, en un mundo que orbita una estrella roja a 40 años luz, va a cambiar todo lo que la humanidad ha pensado sobre sí misma, desde que empezó a mirar al cielo. Y si no está ahí, si TRAPPIST-1 resulta ser otra roca pelada, también va a cambiar todo. Va a confirmar que somos extraordinariamente raros, que la vida que tu cuerpo representa, ahora mismo, mientras escuchas esto, es probablemente uno de los pocos hilos de consciencia que el universo ha producido en una región amplia del cosmos. Las 2 respuestas son históricas. Las 2 respuestas pesan. Las 2 respuestas están viniendo. Y mientras tanto, el James Webb sigue mirando. Tránsito tras tránsito. Datos tras datos. Acumulando susurros químicos de un mundo que la humanidad nunca ha visitado y probablemente nunca visitará, pero del que vamos a saber, en los próximos 5 años, casi todo lo que se puede saber sin pisarlo. La señal anómala existe. Su interpretación es lo que está pendiente.
Y cuando la interpretación llegue, vas a recordar este momento. El momento en que aún no sabíamos. El momento en que los datos estaban acumulándose. El momento en que la humanidad esperaba la respuesta a la pregunta más antigua que ha sabido formularse. Estamos viviendo ese momento ahora. Y eso, sin necesidad de ningún encubrimiento, sin necesidad de ninguna teoría conspirativa, sin necesidad de ningún dramatismo artificial, es ya, en sí mismo, uno de los momentos más extraordinarios de la historia humana. Hay una pregunta final que merece detenerse a contemplar. ¿Estamos preparados para saber? Durante miles de años, la humanidad se hizo preguntas sobre el cosmos sin tener ninguna manera de responderlas. Estamos solos. Hay otros mundos. Hay otras formas de vida. Cada cultura, cada filosofía, cada religión ha desarrollado respuestas a esas preguntas basadas en intuición, en autoridad, en mitología, en interpretación. Pero nunca, hasta hace muy poco, basadas en datos. La generación que está viva en este momento es la primera generación de la historia humana que tiene los instrumentos técnicos para medir la respuesta. Y la respuesta, sea cual sea, llegará durante nuestras vidas. Si TRAPPIST-1 tiene una atmósfera con biofirmas, la respuesta será afirmativa. Si TRAPPIST-1 es estéril, y los otros candidatos cercanos también, la respuesta será mucho más matizada, pero igualmente histórica. La pregunta de si estamos preparados no es trivial. Hay quien argumenta que un descubrimiento de vida microbiana en otro mundo sería bien recibido por la cultura global. La gente lo procesaría. Habría un periodo de admiración. Y luego, la vida cotidiana continuaría como siempre. Hay quien argumenta lo contrario, que un descubrimiento así sacudiría las estructuras filosóficas, religiosas y políticas de manera profunda, que cambiaría la forma en que nos vemos a nosotros mismos como especie. La verdad es que nadie lo sabe, porque nunca ha pasado. Es la primera vez en la historia que la humanidad puede acercarse con instrumentos reales a una respuesta empírica a la pregunta de si la vida es exclusiva de la Tierra. Y aquí hay otra capa que merece tenerse en cuenta. La vida microbiana, si se confirma en TRAPPIST-1, no es vida inteligente. No son alienígenas con tecnología. No son civilizaciones que podrían visitarnos. Son, posiblemente, organismos unicelulares operando bioquímicamente sin conciencia, sin lenguaje, sin tecnología. Eso es importante por dos razones. La primera es que nos protege de un escenario de pánico social. No vamos a descubrir naves espaciales en TRAPPIST-1. Vamos a descubrir, en el mejor de los casos, evidencia química de algo equivalente a las cianobacterias terrestres. La segunda es que, paradójicamente, sería incluso más significativo, porque demostraría que la vida no es un evento singular en la historia del universo, que surge en condiciones razonables, que la Tierra no es excepcional. Eso, en términos cosmológicos, es un descubrimiento mucho más profundo que cualquier visita extraterrestre podría ser. Quizá la lección más importante que TRAPPIST-1 nos está enseñando, ahora mismo, en este momento histórico, es la siguiente. La búsqueda de vida fuera de la Tierra no se va a resolver con un único momento dramático. Se va a resolver con paciencia, con tránsito tras tránsito, con paper tras paper, con mejoras tecnológicas que reducen el ruido instrumental y aumentan la sensibilidad. Y se va a resolver, casi con certeza, durante las próximas décadas. Quien esté escuchando esto en 2026 va a vivir lo suficiente para saber. Vivir lo suficiente para saber si TRAPPIST-1 tiene atmósfera. Vivir lo suficiente para saber si esa atmósfera contiene firmas biológicas. Vivir lo suficiente para saber, posiblemente,
si la vida es común o rara en la Vía Láctea. Y eso es algo que ninguna generación humana anterior pudo afirmar. Ninguna. Cuando llegues al final de tu vida, si todavía estás interesado en estas cuestiones, vas a recordar el momento en que TRAPPIST-1 era todavía una pregunta abierta. El momento en que la señal anómala estaba siendo medida. El momento en que el James Webb apuntaba sus espejos dorados a una estrella roja a 40 años luz. Y la humanidad esperaba. Vas a recordarlo igual que las personas que vieron el primer alunizaje recuerdan el momento. Igual que las personas que vivieron el descubrimiento del ADN recuerdan el momento. Igual que las personas que escucharon hablar por primera vez del Big Bang recuerdan el momento. Estos son los momentos donde la ciencia toca algo que la humanidad había intuido durante milenios, pero no había podido confirmar. TRAPPIST-1 podría no ser la respuesta. Podría ser otra roca, otro candidato fallido, otro planeta sin atmósfera. Si lo es, la búsqueda continuará. K218b, Próxima b, TOI700d, otros sistemas. La paciencia continuará. Pero un día, algún planeta dará la respuesta. Y cuando ese día llegue, mirarás hacia atrás y recordarás que hubo un tiempo en que la humanidad esperaba. Cuando todavía no se sabía. Cuando los datos eran ambiguos. Cuando los astrónomos discutían sobre si una señal débil de metano era ruido estelar o el primer susurro químico de un mundo vivo. Ese tiempo es ahora. Y la respuesta viene en camino. Cuando algún día sepamos, esa respuesta tendrá un origen específico, un proyecto específico, un equipo específico, un tránsito específico que cruzó el umbral de evidencia que la comunidad científica considera definitivo. Quizá ese tránsito sea de TRAPPIST-1e. Quizá no. Pero si lo es, la mujer o el hombre que mire la pantalla con los datos del web, el día que la señal se vuelva inequívoca, va a estar viendo algo que ningún ser humano había visto antes. La firma química de un mundo donde en este momento la vida está respirando. Si ese momento llega en 2027, en 2028 o en 2030, la humanidad lo recordará para siempre. Y todos los que estamos viviendo ahora, en este momento extraño donde los datos están acumulándose y la respuesta sigue pendiente, vamos a poder decir que vivimos exactamente el último momento del no saber. Antes de que la pregunta más antigua de la humanidad finalmente tuviera respuesta. La señal anómala existe. Está siendo medida. Y cuando se interprete, definitivamente en los próximos pocos años, la humanidad va a haber cruzado un umbral que no podrá deshacer. El umbral de saber, finalmente, si TRAPPIST-1 fue otro mundo muerto, o si fue, contra todas las expectativas, contra toda la violencia electromagnética de su estrella, contra todos los modelos pesimistas, el primer planeta extrasolar donde la humanidad confirmó que la vida es un fenómeno cósmico. Y si la respuesta resulta ser sí, las imágenes que tu nieto vea en sus libros de texto en 2050 no van a ser de Marte, no van a ser de Júpiter, ni siquiera de la Luna. Van a ser representaciones artísticas de un mundo de cielo rojo, océanos posiblemente helados, planetas vecinos visibles en formación, donde alguna forma de vida microbiana operó durante miles de millones de años antes de que ningún humano supiera que existía. Y la firma química de esa vida llegó por primera vez al espejo dorado de un telescopio en 2023. Y los datos se procesaron entre 2025 y 2027, y un equipo de astrónomos en Baltimore confirmó la detección, y la humanidad cambió para siempre. Si eso pasa. Sí. Mientras tanto, la pregunta sigue abierta. El web sigue mirando, los astrónomos siguen procesando, y la humanidad sigue esperando, sin saber exactamente lo que va a llegar,
pero sabiendo que algo va a llegar. Eso es lo que la ciencia real dice sobre TRAPPIST-1 en abril de 2026. No espectáculo, no conspiración, no revelación inminente, sino la lenta acumulación de datos que está llevando a la humanidad, paso a paso, hacia la respuesta más importante que jamás haya buscado. Y mientras esperamos esa respuesta, hay algo que vale la pena considerar. Que la posición real de la humanidad ante TRAPPIST-1 en O es la de un espectador pasivo esperando a que NASA revele un secreto. Es la de un conjunto de seres conscientes que por primera vez en toda la historia de la especie dispone de los instrumentos físicos para hacerle al universo la pregunta correcta. Y de esperar, con paciencia técnica, una respuesta. Esa pregunta se está Kunau haciendo ahora. Esa respuesta está en camino. Y en algún momento de los próximos pocos años, alguien la verá llegar a las pantallas de un centro de procesamiento de datos en Baltimore, Cornell, Tucson o Bristol. Será un momento sin teatro, sin trompetas, sin titulares que la NASA prepare con dramatismo. Será un momento de verificación, de cruzar dataciones, de comparar tránsitos, de confirmar que la señal acumulada supera el umbral estadístico que la comunidad astronómica considera definitivo. Y entonces alguien sabrá. Y la humanidad, poco después, también lo sabrá. Hasta entonces, lo único que tenemos es paciencia. Paciencia y la confianza, basada en lo que la ciencia ha demostrado durante 4 siglos, en que cuando la respuesta llegue, será real. No será una conjetura. No será una opinión. No será un encubrimiento. Será un hecho medido por instrumentos físicos a partir de fotones que viajaron 40 años desde un mundo lejano hasta encontrarse con un espejo dorado humano. Y ese hecho, sea cual sea, va a transformar para siempre la idea que la humanidad tiene de sí misma.